Bueno, buenas tardes Fabián. En principio agradecerte por tu tiempo y comenzar con esta pregunta, ¿no? Pasaron ya los primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei, vos estuviste en la Casa Rosada desde el principio y bueno, ¿cuál es tu análisis del gobierno hasta ahora? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, conoces a un gobierno por las primeras medidas que toma. En el gobierno de Alberto Fernández, a pesar de todas las críticas y cuestionamientos y que no cumplió efectivamente con lo que había llegado para hacer, las primeras medidas fue recomponer el salario de los trabajadores. Este gobierno, por el contrario, lo único que ha hecho es tocar levemente algunos índices, pero fundamentalmente aplicó una devaluación del 50%, afectando el bolsillo de todos los trabajadores y generando una distribución de la riqueza aún peor a la que existía. Estos 6 meses han dejado a la clara que ese es el proyecto político de Javier Milei y los números están a la vista. A pesar de haber aplicado una devaluación y con una caída de la inflación, estamos hace un mes como estábamos en noviembre del año pasado y hoy aquí en la Plaza de Mayo están protestando trabajadores del Estado. 25.000 familias que se quedaron solamente dentro del ministerio y más de 200.000 despidos en todo el país, en la muestra cabal de que el gobierno de Javier Milei ha venido a refundar la República, a aumentar más la diferencia entre el sector más rico y el sector más pobre, y eso está a la vista. Bueno, han pasado muchísimas cosas, las describiste de una manera muy sintética, pero en ese sentido también quedó explayado lo que viene pasando, ¿no? Políticas económicas de shock. Con respecto a la prensa, ¿qué rol juega hoy la prensa en el gobierno de Javier Milei y cuál es el tratamiento que recibe la prensa con respecto a este gobierno? Bueno, en ese sentido hay que tener en claro que el gobierno de Javier Milei, que llegó el presidente al lugar gracias a los medios de comunicación, hoy está aplicando una política, si vos querés, de shock también hacia aquellos que de alguna manera reflejan una forma de pensar, una cuestión crítica hacia todos los lineamientos del gobierno liberal. Lo hizo desde un principio a través de las redes, lo sostiene a través justamente de las distintas redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, el lugar donde, TikTok, el lugar donde efectivamente este gobierno consiguió la mayor adhesión y lo sufrimos a diario, todos los acreditados en Casa Rosada, a través de armados, de videos en los cuales el gran héroe de la jornada termina siendo el vocero presidencial Manuel Adorni. En lo particular, bueno, por supuesto la agresión en persona que sufrí de parte de Javier Milei y el propio Adorni negándome cuestiones claras o inclusive no queriendo visualizar el teléfono en su caso con respecto a una agresión a un mandatario provincial o inclusive negando la represión sufrida por compañeros y trabajadores de distintos medios. Creo que el relato necesita justamente un enemigo, en este caso somos los periodistas y los ensobrados, que podemos tener cualquier tipo de pensamiento, orientación ideológica o política, pero para el gobierno es lo mismo. Somos todos ensobrados, zurdos, y que queremos de alguna manera la caída del gobierno de Milei. Con respecto a eso, ¿no? En el día a día de los acreditados en Casa Rosada, ¿cómo es la situación? Sumo la pregunta de la situación, bueno, no, con Silvia Mercado, y hace poco también se lo vio a Mariano Pérez en una conferencia de prensa donde, bueno, el vocero se solidarizó, pero no dijo ninguna palabra con respecto a las agresiones que sufrieron los periodistas por la policía. Bueno, el caso de Silvia Mercado está claro, ahí hay fundamentalmente una definición de, entendemos mucho de la secretaria general de la presidencia, la hermana del titular del Ejecutivo, quien puso reparos a su acreditación. Con respecto a Mariano Pérez, está claro que hay exigencias para algunos medios que no son las mismas que para los otros. De hecho, este youtuber es el único representante de su canal, no tiene otro miembro de la empresa que trabaje fuera de la Casa Rosada y se dedicó durante toda la campaña a ser la voz oficial del gobierno, en actos en los cuales fue el único que estuvo permitido, como con la presentación del libro, como en muchas otras actividades. Después también, por supuesto, lamento la agresión que sufrió
pero él a través de sus medios no hace otra cosa que reiterar el discurso presidencial y generar de alguna manera las consecuencias que obtuvo por denigrar, estigmatizar y hablar realmente muy mal de cualquiera que no esté dentro de las ligas de la Libertad Avanza. Esto fue lo que le sucedió hace 15 días. Hoy sigue estando en la Casa Rosada, habrá que ver cómo continúa, de hecho no puede preguntar porque no está dentro de la sala de periodistas, no está dentro de los compañeros que efectivamente estamos allí. Yo personalmente, por ejemplo, le expresé a viva voz que me parecía que, por lo menos mientras él estuviese dentro de la sala de periodistas, no consideraba una situación de alguna manera clara o limpia que, siendo portavoz del presidente, comparta de alguna manera las críticas o diálogos que sustentamos los acreditados dentro de nuestro espacio. Perfecto. ¿Vos cómo te llevas con las redes y con toda esta visibilización que tuviste en este último tiempo? Bueno, sobre todo porque hubo videos también de la vocería presidencial un poco, perdóname la palabra, ¿no? Pero cargándote o de todas formas también faltando el respeto. Bueno, en eso tengo una visión bastante clara. Creo que el gobierno utiliza a sus troles para atacar a cualquier que consideren enemigo, no adversario. En lo personal, he crecido, digamos, en las redes, eso está claro. La exposición a la que me sometió el vocero fue lo que efectivizó esta cuestión, pero directamente bloqueo a aquellos que me ataquen de una u otra forma. Respeto a los que puedan pensar distinto dentro del discurso o el debate democrático, pero me parece que lo que fundamentalmente no entienden los libertarios es que no se puede banalizar un discurso, no da lo mismo que pongan una imagen de un periodista que está haciendo en una película pornográfica por ser abusado por un meme del ministro de Defensa, la ministra de Seguridad y el propio vocero, o que les dé lo mismo hacer un videíto en lo que se te ve bailando al lado de Adorni a meter dentro de la misma gráfica Falcon Verde. Entonces, esta banalización, esta demostración de desconocimiento de los valores, de lo que significa una y otra cosa para la historia de nuestro país y en lo particular también en la cual yo me siento reconocido, me parece que habla a las claras del grado de, digamos, por un lado negación y por otro lado de liviandad con que manejan cualquier tipo de referencia a lo que puede ser una conversación en las redes. Bueno, perfecto. La última pregunta, y es algo que bueno, se viene destacando quizás esta discusión. La prensa como que tiene cierto lugar en el rol del gobierno. ¿Hay periodistas preferidos para el gobierno o no? ¿Y por qué? Bueno, está claro que el presidente Javier Milei no ha dado una sola entrevista a un periodista crítico, ni siquiera opositor, más o menos crítico. Hace poco hubo un recuento de quién es el que encabeza justamente los reportajes a Javier Milei, así se lo ve a Jonathan Viale, y creo que el segundo es Luis Majul. De alguna manera no acepta, inclusive se ofusca o se ofende cuando un periodista le pregunta cuestiones que están ligadas a la cotidianeidad. Lo hizo con dos entrevistadoras internacionales que fueron las únicas que se atrevieron, entre comillas, a preguntarle cuestiones diferentes, y allí hizo agua el discurso del presidente porque tristemente no acepta ningún tipo de debate o sentarse a charlar, a debatir, a discutir con un periodista que no piense lo que él piensa. A diferencia de Alberto Fernández, que aceptaba dentro de los términos democráticos una entrevista de cualquiera, y en eso se asemeja mucho a Mauricio Macri. Parece que
los liberales, los republicanos tienen algún tipo de problema cuando se trata justamente de hacer de la libertad de expresión una regla. Quizá les queda grande la investidura y eso me parece que es una muestra cabal de que no están preparados para responder los cuestionamientos de todos los sectores. Perfecto, muchas gracias. De nada, contrario.